Hola, saludos. Dentro de nuestro trabajo en la tecnología, entonces hoy vamos a ver eh, cómo elaborar un juego de planos, que es el que va a servir para desarrollar todo este proyecto que tenemos aquí, que es el sistema de distribución de gas, eh, a un conjunto digamos, a una población que tiene eh, por aquí todo lo que son las industrias. Ya lo vimos en los videos anteriores de la lista. Tenemos por aquí toda esta zona que tenemos aquí se llama zona residencial, y por aquí tenemos una zona que se llama zona comercial. Por aquí tenemos un hospital, entonces nos vamos a basar en el hospital para mirar cómo encontrar la escala de medida, porque ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser la actividad para aprender el concepto de escala de medida? Entonces, la actividad consiste en eh, sacar la escala o las dimensiones de cada uno de estos, digamos así, locales, la industria que está aquí, la industria que está aquí, eh, este hospital que tenemos aquí, que es el que vamos a hacer de ejemplo, esta otra parte aquí, unidad residencial. Entonces vamos nosotros a tomar las dimensiones, a sacar las dimensiones utilizando el concepto de medida. Entonces, ¿qué debo hacer para enviar como evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que hace que yo sea capaz de entender el tema? Entonces, lo primero es hacerlo. No se aprende si no se hace. O sea, observando pues es una de las partes del aprendizaje, más no el quedarse en ese punto, sino hay que observar, hay que analizar y hay que hacer el ejercicio. Y cuando se hace una operación o un proceso se lleva a cabo varias veces, entonces el aprendizaje se logra, solo así se logra. Está demostrado que cuando yo leo un texto la primera vez no se queda, sino la primera vez era un reconocimiento, digamos, del territorio de la hoja de papel. La segunda lectura ya te va a empezar a mostrar más detalles de lo que había ahí. Entonces en la segunda encontrás detalles que no habías visto en la primera. En la tercera ya empezás a descubrir todavía más cantidad de cosas. Entonces, por lo tanto, no basta con hacerlo una vez, hay que hacerlo muchas veces. Eso es como cuando usted está trabajando, y cuando usted trabaja, eso es, por ejemplo, como cuando usted tiene el primer día de trabajo. En el primer día de trabajo, la primera operación que le ponen será muy difícil. Eh, si no la ha hecho con anterioridad. Si usted ya la ha hecho muchas veces, entonces no será difícil. Pero si es la primera vez que va a realizar esa operación, esa actividad, será muy difícil. Es lo mismo aquí. Si no la has hecho la primera vez, entonces será muy difícil. Ahora, a medida que la repetís, entonces el cerebro va captando la idea y logras el aprendizaje. Muy bien. ¿Qué debo hacer entonces? Tomar una hoja de papel milimetrado como la que estamos observando. Esto es papel milimetrado, donde cada rayita, cada dimensión de cada cuadrito, como lo vamos a ver ahora, es 1 milímetro, de los más pequeños. Y ya los cuadritos más grandes son 1 centímetro. O sea que vamos a tener cuadrados de 1 milímetro cuadrado y 1 centímetro cuadrado. Bien, ¿qué debemos hacer entonces para hacer nuestro trabajo? Entonces, primero, dibujar esto que tenemos aquí o sacar una copia. En fin, yo les voy a entregar, o la invitación es a que yo le cambio la escala de medida. Yo le daré una lista a cada uno. Si usted quiere participar también lo puede hacer. Usted que está viendo el video, entonces usted llega y toma y le da una escala. Por ejemplo, yo aquí voy a dar una dimensión, le voy a dar esta dimensión que está aquí, de 160 metros, ese lado, y con eso ya deberé encontrar las dimensiones del resto.
¿Por qué? Porque tengo un tamaño real y tengo un tamaño de dibujo, como lo vamos a ver ahora, y simplemente será repetir el cálculo de una operación matemática y y encontrar las dimensiones. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque eso me determina la cantidad de materiales de la obra, me determina si son redes de gas, me determina la longitud de tubería, me determina muchas cosas. Entonces siempre ese será el primer paso de lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué debo hacer? Dibujar. Paso 1, dibujar dibujar la población, esta urbanización, esto, lo que usted como lo quiera llamar, este urbanismo hay que dibujarlo en una hoja de papel milimetrado. Segundo, hay que encontrar las dimensiones de cada uno de estos, digamos, locales o industrias o unidades residenciales, en fin. Bueno, muy bien. Pues empecemos de una vez. Bien, entonces para lograr mi explicación, entonces extraje toda esta parte, esto que estamos viendo aquí, lo extraje de allá. Entonces este procedimiento usted lo deberá seguir para poder lograr su aprendizaje. Entonces lo primero es, en la ecuación 1, ya saben, la escala, si no lo sabes, se define como el tamaño real sobre el tamaño de dibujo. Eso dice la ecuación 1. Tamaño real en este caso, 160 metros. Ese es el tamaño que mide el frente o el ancho del hospital, llamémoslo así. Y, o esa dimensión del hospital. Y está representado con 1, 2, 3, 4 centímetros. Ahí tenemos 4 centímetros de la hoja milimetrada. Esto que tenemos aquí es 1 centímetro. Y si lo vamos a tomar como el cuadrado completo, entonces será 1 centímetro cuadrado. Pero bueno, estamos representando 160 metros, o sea, 160 metros lo estamos representando con 4 centímetros. Pero la escala, ¿qué es la escala de medida? La escala de medida es el número de veces que yo reduzco un objeto para poderlo dibujar. Por ejemplo, escala 1 en 50 es tomar 1 metro, que son 100 centímetros, y reducirlo 50 veces. Cuando yo 1 metro lo reduzco 50 veces, entonces, ¿qué me queda? Se me convierte en 2 centímetros para poderlo dibujar. Eso quiere decir entonces que he reducido 160 metros, lo he reducido y lo he representado con 4 centímetros, tamaño real 160, tamaño de dibujo 4. ¿En cuánto se me convirtió? Entonces, ¿cuántas veces tuve que reducir 160 metros para que se convirtieran en 4 centímetros? Entonces, tengo que convertir los 160 metros, los debo convertir en centímetros para poder, cuando haga la división de centímetros sobre centímetros, se cancelen los centímetros. Entonces, se me convertirían 160 metros por 100, sería 16.000 dividido 4. Ya tengo centímetros y centímetros, se cancelan y tengo entonces 4.000. Tuve que reducir 160 metros reales, los tuve que reducir 4.000 veces para poderlo representar con 4 centímetros. Eso es lo que quiere decir la escala de medida. Eso es lo que quiere decir. Entonces, preguntas, ¿qué debo hacer en esta actividad? Sencillo, debo tomar aquí que tengo, a ver, de las 3 ecuaciones que tengo aquí, de las 3, ya me dijeron esta dimensión, o sea que yo ya tengo la escala, tengo el tamaño real, 160 metros, acabo de encontrar la escala. Entonces, ¿y aquí qué tengo? Aquí tengo el tamaño del dibujo. Obsérvese aquí tengo, ¿cuántos centímetros tengo aquí? Tengo 16, tengo 6 centímetros, obsérvese, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros tengo yo ahí. O sea que eso es el tamaño
del dibujo. O sea, tengo el tamaño del dibujo y tengo la escala. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Esto que está en el cuadrito, que es el tamaño real. El tamaño real normalmente de una obra se da, ¿qué? Se da en metros. Entonces, y lo que yo voy a encontrar va a ser en centímetros, porque tengo la escala y tengo el tamaño de dibujo, que son 6 centímetros. Entonces, ¿qué debo hacer? 4000, ¿cierto? Tengo el tamaño, voy a encontrar que el tamaño real, entonces debo utilizar la ecuación número 2. El tamaño real será igual a ¿qué? A coger la escala, tengo que tomar la escala y multiplicar por el tamaño del dibujo. La escala es 4000, la acabé de encontrar. Y el tamaño de dibujo, ¿cuánto es? 6 centímetros. O sea que tendré que multiplicar 4000 por 6. ¿Cuánto me da 4000 por 6? 4000 por 6 me da 24.000, pero lo que tengo ahí, esos 24.000 son centímetros. Si lo divido entre 100 centímetros, entonces tengo que esto vale ¿qué? 240 metros. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? 240. ¿Qué debo hacer entonces con las demás? Debo hacer exactamente lo mismo, o sea, debo encontrar las dimensiones o los tamaños reales de toda la configuración urbana de ese plano que yo acabo de entregar. De modo que, digamos, como para sacar unas conclusiones importantes, entonces, sabemos que si yo quiero encontrar la escala de un plano, debo tener el tamaño real y el tamaño del dibujo. Hago la división y eso lo convierto a las mismas unidades. Normalmente el tamaño real será ¿qué? En metros. El tamaño de dibujo será ¿qué? En centímetros. Entonces lo que hago es convertir el tamaño real en centímetros y luego divido. ¿Por qué? Porque la escala no tiene dimensiones. De la ecuación 1, ¿qué he hecho en la 2? Simplemente despejar. ¿Qué despejé? El tamaño real. ¿Por qué? Porque en este ejercicio me interesa calcular el tamaño real. Para calcular el tamaño real, ¿qué debo hacer? Debo tomar la escala y dividirla entre el tamaño de dibujo. ¿Qué fue el ejercicio que hicimos para encontrar este valor? Y puede ser algo que yo necesite, por ejemplo, hacer un dibujo. Entonces, cuando yo necesito hacer un dibujo, entonces, ¿qué hago? Debo tener el tamaño real y la escala en el cual lo voy a representar. Bien, este es el concepto de escala. Este concepto de escala para nosotros que trabajamos en el área de construcción es fundamental. Sin eso no podemos hacer una buena labor de construcción. Toda persona que trabaja en construcción debe conocer qué es una escala de medida y cómo calcular. Lo que acabo de hacer, lo que estoy haciendo ahí, podríamos interpretarlo como leer un plano para sacar qué cantidades de obra. ¿Por qué? Porque estoy midiendo tamaños reales, por eso, es únicamente por eso, y a eso me refiero. Bien, entonces, vamos a mirar toda la configuración, ya sabemos qué hay que hacer, entonces eso hay que proceder a hacerlo. Voy entonces a mirar toda la configuración. Entonces la distribución urbana que tenemos es esta, y entonces nosotros de aquí hacia dónde vamos, ¿cuál es el objetivo? Entonces primero encontrar las dimensiones de cada uno de estos, de esta industria, de este hospital, ya sabemos, ya lo hallamos, de este otro que tenemos aquí, que es otra industria, en fin. Entonces para poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que trabajar en una hoja milimetrada. Bien, a continuación miremos entonces que esa distribución que yo tengo está aquí. Es esto que tengo representado acá, es exactamente esto que tengo aquí, y aquí están llamémoslo así, los nombres de cada una, ¿cierto? Aquí entonces tenemos el nombre que está nombrada como un hospital, aquí tenemos una unidad residencial de 200 viviendas, entonces podríamos pensar en que estamos encontrando
el paramento o las longitudes de esta unidad residencial como tal, de toda, o sea, del ancho y del alto, llamémoslo así pues, o del fondo, ¿sí? Y entonces esa es la primera operación que debo hacer. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a que nosotros debemos tener el plano general para que hallar estas dimensiones que les estoy diciendo. Entonces, nosotros necesitamos hacer eso porque nosotros vamos a trazar la línea de polietileno que alimenta todo este sistema. O sea, esas se llaman las redes externas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tener esas dimensiones para saber las dimensiones del polietileno y con las dimensiones del polietileno, primero, sacar cantidades de obra. Segundo, hacer el diseño de la instalación, bien sea por sistema abierto. Sistema abierto sería una espina de pescado, o sea, una línea que no se cierra, o sea, una línea que sería, por ejemplo, a ver, sería esto, sería una espina de pescado. Y sistemas cerrados. ¿Qué son los sistemas cerrados? Son sistemas en forma de anillo, como te estoy mostrando ahí, un anillo que me distribuya a todo este sector, a esa zona industrial. Y más aún, a ver, el anillo externo y el anillo que le da la vuelta acá. Entonces podría ser que esta sea la arteria, porque la arteria pues es la que distribuye toda, digamos, el gas, trabaja a una presión diferente y distribuye el gas a la zona industrial. Entonces sería el de la arteria y sería para cada empresa el anillo que le da la vuelta. Porque, bueno, después vamos a ver cuando estemos en diseño que los dos, que el sistema abierto, que es el de espina de pescado, y el sistema cerrado, entonces presentan, el sistema cerrado presenta una ventaja sobre el sistema abierto, y entre ellos, entre sí, el uno tiene ventajas diferentes al otro. Entonces, eso lo mencionaremos allá cuando estemos diseñando. Entonces, estamos preparando el material para trabajar. Muy bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Después de allá, ya tenemos el primer plano. Ahora tendremos que elaborar, o les entregaré, o en fin, les voy a escribir a cada uno. Entonces, le entregaré, o usted deberá, más bien es el segundo, usted deberá hacer la distribución en planta de un hospital, de ese hospital, con las dimensiones que tiene, real, que acabo de encontrar. Entonces, la vista en planta de ese hospital. ¿Por qué? Porque en ese hospital le vamos a hacer el cálculo de la instalación de gases medicinales a esta industria, que corresponde a esta industria que tenemos aquí, a esta que tenemos aquí. ¿Qué hay que hacerle a eso? Hay que hacerle lo mismo. Entonces hay que buscar una industria de ese tipo, y a esa industria deberemos entonces hacerle la distribución en planta. ¿Por qué? Porque ahí vamos nosotros a hacer la red interna de esa industria, de ese tipo de industria que tiene unas necesidades específicas, y ahí entonces nosotros haremos el diseño. Bien, y así con todo. Para la residencial, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer 200 planos para esta residencial? No. Vamos a tomar que cada vivienda es una vivienda típica. Entonces, con un solo plano multiplicamos por 200 y serán 200. O sea, con un solo plano nos defendemos para esto. Lo mismo para esta. Si tengo torres de 60 apartamentos, de 40 apartamentos, de lo que sea, entonces será un solo apartamento, y habrá que hacer la vista en planta de ese apartamento. Sí, señor, le debe dar una distribución. ¿Quién lo debe hacer? Usted, porque usted es el que está aprendiendo. Yo ya lo hice, entonces yo ya pasé por ahí. Usted debe pasar por ahí. O sea que tendremos un juego de planos. ¿De cuántos? Tenemos por aquí, tenemos uno, o sea, yo creo que cada cuadrito es un juego de planos. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer. Es la primera fase de nuestro trabajo, contar con el juego de planos que cada uno va a desarrollar. No es un plano para todos.
Este plano es general para todos, este que estamos viendo aquí, este plano es general para todos, pero a la hora de distribuir el hospital, entonces es su plano del hospital, no es un plano del hospital para todos, es su plano. O sea, porque usted es diferente al otro. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a socializar. Por el momento tenemos mucho trabajo para hacer. Bienvenido. Debajo del video vas a encontrar enlaces. Esos enlaces están relacionados con evaluaciones, con envío de evidencias y todo eso. Entonces no se te olvide consultar ahí. Siempre que veas videos, los videos que yo publico, debes buscar enlaces. Algunos los tienen, otros no. Pues obviamente porque tienen diferentes objetivos. Igual si te gusta este proyecto lo puedes seguir de cuenta tuya en la clase del SENA. Para probar la tecnología en el SENA, entonces lo deben realizar los aprendices que están ahí. Bien, si te gusta esto que estamos haciendo, pues dale el visto bueno, recomendalo, compartirlo en las redes sociales. Si querés participar, suscríbete al canal y ahí vamos a aprender todos. Hasta la próxima.